ahora en una reafirmación de lo que él cree y de lo que ha postulado, llega a la posición, bueno, hace un tiempo, de presidente del Instituto Duartiano. Doctor, buenos días, bienvenido a Diario. Muchas gracias, un honor estar aquí en nombre de la Junta Directiva Nacional del Instituto Duartiano, agradecer a ustedes el permitirnos contactar con el gran público desde aquí. Qué bueno, qué bueno. Mire, el Instituto Duartiano en este momento, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué hace? ¿Qué entiende a partir de este mundo tan convulso y de este país de tantos cambios, de tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es el foco, esa tarea principalísima identificada por el Instituto Duartiano? Bueno, como ustedes saben, el Instituto Duartiano se fundó en 1964, es decir, que en el próximo enero cumplirá 60 años. En su origen, y eso se mantuvo durante muchos años y se mantiene, su tarea fundamental fue la difusión del pensamiento, la obra, el ejemplo del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez, a través de la impresión de libros, de cartillas, de folletos, de pósters, a través de la adquisición y distribución de banderas nacionales, por supuesto contando también con el favor de los medios de comunicación y, como en este caso, que nos permiten llegar al público que escucha y que en todo el país recibe la comunicación. Bueno, esa labor tradicional encontró el impulso reciente de, por un lado, la emisora Radio Patria, que difunde 24 horas a través de las plataformas que nos ofrece la tecnología de hoy, y también pues hacemos difusión usando esa propia tecnología para transmitir los eventos más importantes de la institución. Ahora, nosotros hemos encontrado una realidad en los últimos tiempos que afecta seriamente a la República Dominicana. Nosotros estamos absolutamente convencidos del peligro que representa para nuestro país la situación que se vive. El problema de una frontera históricamente descuidada, agravada en los últimos tiempos, porque no ha habido política certera y no se le ha prestado la debida atención al problema fronterizo. Es decir, no solo es la adopción de medidas con frecuencia muy circunstanciales, sino que entendemos que debe obedecer un plan serio, como establece la Constitución de la República en el artículo 10, de que debe privilegiarse a la frontera, no solo con el desarrollo económico, turístico, sino también social y particularmente cuidando la cuestión histórica y lo que tiene que ver con los valores nacionales para preservar esa dominicanidad en esa región tan importante del país. Nosotros hemos advertido entonces que no ha habido una política consistente para preservar esa integridad territorial. Cuando uno advierte que han pasado 14 años de una reserva que hizo la Constitución de la República para que se articule una disposición legal que preserve lo que es la soberanía terrestre a partir de establecer mediante esa ley límites a la adquisición de la propiedad inmobiliaria y privilegiar a los titulares dominicanos y dominicanas en una franja determinada de frontera para preservar esa soberanía. Bueno, y no, eso se pasa por doctor, alto. ¿Cómo es eso? Que se limite la obtención de propiedades. Sí, todos los países que en sus zonas limítrofes adoptan leyes que preservan en una extensión superficial determinada lo que es la integridad territorial, la soberanía terrestre. O sea, que ningún extranjero pueda comprar en esa zona. Exactamente, porque eso es estratégico. Porque ya usted sabe lo que significaría que se compre. ¿Y eso no sería violatorio a la Constitución? De ninguna manera, todo lo contrario. Recuerde que ahí está de por medio el interés nacional. Ya. ¿Verdad? ¿Y eso está en una ley? Hay precisamente lo que he dicho. Es una reserva de la Constitución en el artículo 10 hace una reserva de ley para que el Congreso articule esa disposición. Y no se ha hecho nada. Es decir, eso expresa hasta dónde
la autoridad nacional, en este caso la autoridad que tiene que ver con lo legislativo, no asume la cuestión propia del interés nacional. Aquí hace tiempo que se ha perdido el sentido de lo que es el interés supremo de la nación. Porque la gente está alrededor de los asuntos muy particulares y en proyectos muy particulares de beneficio personal. Pero la cuestión que tiene que ver con la dominicanidad y con el interés nacional no es un asunto que se le presta la atención debida. Cuando uno advierte, por ejemplo, que cuestiones como el escudo nacional, todavía la autoridad en los 3 poderes del Estado no hay conciencia para un uso de la versión debida oficializada en 1913, y usted dice, presidente, en los últimos 90 años, todo juramentado con la banda presidencial y un escudo incorrecto, con excepción que eso se rompió ahora, cuando llegó el presidente actual, el licenciado Abinader, pero en esos 90 años, ningún presidente se había juramentado. ¿Y cuál era el escudo que tenía mal y cuál es el correcto? Bueno, el correcto es el de la versión de 1913 que oficializó el presidente Noel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que la cinta inferior que dice República Dominicana debe subir, orientarse hacia arriba. Aparte de que deben ser 4 banderas y 2 lanzas, pero además los colores deben estar en la misma disposición de los cuarteles de la bandera. Y con frecuencia aparece todo eso contrario a como establece la disposición. Es más, la Constitución de la República, en su versión del 2010, se preocupó y en el artículo 32 tomó lo contenido en ese decreto 520 de 1913 y lo colocó en el texto constitucional. Y entonces hace una precisión para que no haya duda, pero eso se sigue usando mal. Y la autoridad no reacciona. Usted va a lo que es el mausoleo donde descansan las cenizas venerables de los padres fundadores y ese escudo no está bien. Ni en el panteón, ni en el Panteón Nacional tampoco, el Panteón de la Patria. ¿Y qué dice Efemérides Patria? Bueno, han entrado en contacto. Efemérides, claro, como nosotros tenemos la preocupación, nosotros lo hemos reunido con el ministro y el ministro designó una comisión para que resolviera el asunto y no se ha resuelto. En la Universidad Autónoma, en el campus central, hay un escudo grandísimo, mal también. Perdone la interrupción, Sí. pero hay un documento que diga, este es el escudo Exactamente. Buena que pregunta. va, mire. La Constitución de la República, el artículo lo 32. explica. Sí, el artículo 32. Entonces no hay que nombrar ninguna No hay que hacer comisión nada, ni cumplir. hablar mucho. Es Exacto. sencillamente, mira, yo tengo aquí Ya. esto, señor, y como no Por afecta favor. ningún interés. porque como afecta Exactamente. interés, la cosa Presume se uno, jode. Sí. Presume uno, porque yo no sé, pero fue No, muy porque- frecuente hasta hace poco que aparecían banderas sin el escudo nacional. Con frecuencia, inclusive en el extranjero. Sin el escudo. Sin el Profesor. escudo. Pero fíjese, en la actualidad, por ejemplo, aparece por ahí una cúpula, ¿verdad? Una Cúpula, cúpula sí. ¿Qué es eso? de partido. o de- No. El DOM. Esto que, ok, ya. una claro. cúpula. Ok. yo le pregunto a usted, ¿eso es un símbolo nacional? ¿Representa la dominicanidad? ¿O el gran sello de la nación es el escudo nacional? Cantidad de instituciones del Estado han gastado dinero poniendo eso en su frontispicio, en la parte frontal de las edificaciones. Eso Es es el incorrecto, trujillismo. absolutamente incorrecto. Palacio Trujillo. Entonces, eso no puede ser, porque eso es símbolo es del Capitolio Claro. de Washington, Claro. ¿te das cuenta? Es decir, eso no es de nosotros. Profesor, No, déjeme- es déjeme- un símbolo del Palacio nuestro. déjeme- El que la tiene esa Bueno, cúpula. como la tiene Esa- Bellas Artes, pero lo que estoy diciendo, eso estaba en Haití también. No, los palacios Todos presidenciales tienen. generalmente tienen esa. Efectivamente, por Entonces, tanto, esto es un asunto No, más bueno. de creativo publicitario que Pero no- sometió varias pero no nos ofertas representa, y pero- el gobierno. pero no nos representa, porque es que el gran sello de la nación, y lo decía así mismo, con esa expresión, Yo tengo una queja la Constitución con usted. originaria, el gran sello de la nación es el Profesor. escudo nacional. Tengo una queja con usted, profesor. Sí, Lo vi en televisión los otros días. O sea, lo que lo admiro y lo respeto. gracias, yo lo sé. Pero, Debe tener cuidado. aquí viene el pero. Debe tener El Duarte que usted me expresa, Ujú. yo lo siento. Un Duarte estático, como que no. Sobre todo de la Primera República. Pero esa no es la pregunta. Es una queja que quiero darle personalmente. Yo creo que Duarte trascendió más de ahí, pero sus planteamientos son de ese Duarte del 44 y antes. Ahora, la foto de Duarte, la fotografía oficial de Juan Pablo Duarte que está en el decreto, no es el Duarte real. Me explico.
La primera foto de Duarte es la foto de Bonilla. O de Luisito No, un de retrato, Sangre. un retrato. Bueno, él es La el única, daguerrotipo la de única, Próspero Rey. sí, Próspero Rey, pero es la Próspero única, Rey. esa es la única foto que Está existe de bien, Duarte. pero ese Duarte, al Duarte que se ha incorporado oficialmente en el decreto y que el Instituto Duartiano apoya, son dos Duarte distintos. Alguien me dijo, no, es que se ve más varonil, que se ve más vigoroso, No. se ve enfermo. ¿Cuál es el chisme real de la fotografía oficial de Juan Pablo Duarte? Mire, lo cierto es que Duarte se tomó esa fotografía en el año 1873. Y él tenía 60 años. Estaba muy, No, muy abatido, pasaba hambre. muy enfermo. Inclusive él resistía a la fotografía. Dicen los tratadistas que fue Rosa Duarte que le convence, porque ella quería que la futura... Ella tiene una gran visión de futuro y una visión histórica. Y entonces le dijo, mira, y le razonó que las nuevas generaciones no le perdonarían que él no accediera a hacerse esa fotografía. Y efectivamente la hizo. Ahora eso llegó al país. Sí. Y cuando llega al país la gente no acepta esa foto, dice que ese no es el Duarte. Y ahí vienen entonces los esfuerzos de los retratos. Y el retrato de Bonilla, los demás Después retratos... lo copió Urdaneta. Acogieron a Urdaneta. Lo llevó a la justicia Bonilla Urdaneta. Bueno, por pero falsificación. bueno, yo eso no lo tengo así documentado, pero lo cierto es que en el caso particular del retrato de Urdaneta, la gente lo asumió. Sí. La gente lo asumió. Y hay técnicas donde ellos retrotraen imágenes en esa época conforme a las posibilidades. Hoy día la tecnología lo permite, pero no hay duda de que ese retrato fue el más aceptado. Y es un retrato que en el tiempo un niño de 2 años dice que ese es Duarte. Pero el Instituto Duartiano tiene experiencia en ir contra la corriente a partir de lo que considera son sus responsabilidades. Exacto. Y en este caso es un buen ejemplo. Si se tiene una foto, muy desgastada, pero una foto, entonces a partir de ahí se debería establecer el Duarte real, porque también ha habido un intento ultraconservador dominicano de presentar esa foto. No, además incluso como de una persona delicada, frágil. Quizás frágil, que no se corresponde con un hombre de las luces de Duarte y de las acciones. Entonces, ¿por qué si se tiene una foto que puede servir de guía para determinar el Duarte real? Mire, generaciones pasadas, ustedes durante años el conservadurismo que quiere poner a Duarte como un ser etéreo, excepcional, no, es un dominicano que amó su país antes de que existiera y que se inventó esta patria y que tiene todo el mérito, el primero entre todos nosotros. Sí, pero es un ser humano con estrategias fallidas y grandes éxitos y todo lo que usted quiera. Entonces, ese ultraconservadorismo ha querido ponerse ese Duarte allá. Incluso a veces hay una de las fotos se ve hasta medio afeminado, que no es. Entonces, ese no tiene que ver. Entonces, si existe la foto, ¿por qué el Instituto Duartiano no echa ese pleito con quien tenga que echarlo para que la gente conozca el verdadero Duarte? Fíjense, es que nosotros hemos velado porque la gente asuma al Duarte de carne y hueso. Es decir, el instituto ha hecho ese esfuerzo y lo hace constantemente. Los apologistas de Duarte por mucho tiempo le hicieron daño en ese orden, incluyendo el libro de Balaguer, de El Cristo de la Libertad, que solo ese título revela como un esfuerzo de desnaturalizar la figura. Duarte era un revolucionario y como revolucionario actuó. Un hombre de armas a tomar, que cuando tuvo que dar un golpe de Estado, la Junta Central Gubernativa lo dio y puso a Sánchez a dirigir. Es decir, pero además a Duarte le impidieron en todo momento ir al campo de batalla, todo el tiempo quiso. La confrontación de él con Santana en Sabanabuey fue precisamente por eso, porque Duarte planteó en 2 ocasiones formales y hasta elaboró un croquis para atacar a las fuerzas haitianas que estaban en el Nacio y que estaban hostilizando a los dominicanos allí. Y cuando Duarte ve que Santana sigue con esfuerzos retardatarios, entonces se dirige a la Junta Central Gubernativa. Y la Junta Central Gubernativa pidiéndole que le autorizara para tomar la ofensiva. ¿Cuál fue la respuesta de la Junta Central Gubernativa? Llamar a Duarte con su Estado Mayor
a Santo Domingo y retirarlo del ámbito de la acción. ¿Por qué? Porque esa junta tenía claro que tenía que de alguna manera preservar el liderazgo militar en Santana, porque su proyecto era para los afrancesados y para esa línea de conservadores. Ahora, nosotros en lo que tiene que ver con la imagen de Duarte, que la ley nos da la facultad de hacer aprobación de los retratos, de las esculturas, de las imágenes que de Duarte se producen, y sobre la base de esos retratos básicos, con los rasgos fisonómicos fundamentales, pues determinar el Duarte que identifica a la población. La tradición, la costumbre es una fuente de ley. Entonces ya el pueblo dominicano ha asumido un Duarte, que el instituto no puede salirle ahora con otro Duarte. No, ya está, entonces ya hay un niño de 2 años, de 3 años que te dice, ese es Duarte. Bueno. Entonces nosotros sencillamente el retrato de Abelardo Rodríguez Urdaneta presenta a ese Duarte, y lo presenta el Duarte vigoroso, el Duarte que a los 25 años fundó la Trinitaria, el Duarte que a los 31 ya estaba ahí con la independencia, que vino 15 días después de proclamada la independencia nacional. Se molestan porque yo digo los muchachos. Y que vino a luchar. Bueno, profesor, eran los muchachos porque eran bueno, un paquete jóvenes. El mayor era de 27 años. Dígaselo al que usted tiene al lado suyo ahí, se pone de... Ahora, mira, ahora despectivamente. No, jamás la vida. No, despectivamente los conservadores le llamaban los muchachos, los imberbes. No, pero no, era la juventud. No, los filorios, tú sabes. El hombre es él. El hombre es él. Perfecto. Entonces, en definitiva, el esfuerzo nuestro va dirigido a preservar esa imagen, a preservar ese nombre, a preservar ese ejemplo. Y naturalmente, como les he dicho, nos ha tocado un momento muy difícil donde ya tenemos un problema serio, ya no solo migratorio, ya nosotros tenemos un problema de seguridad nacional. Porque lo que está a la vista no necesita espejuelo, como dice el pueblo. Aquí vemos la cantidad enorme de ciudadanos que provienen de Haití y que están indocumentados, y que la autoridad nacional tiene que actuar en proporción a esa cantidad de personas que están en territorio nacional. Aquí no se puede seguir con el asunto de esos partos que revelan los directores de centros como la Maternidad de los Minas, que el 58% de los partos de los últimos días son de parturientas haitianas. ¿Qué resulta? Se están asentando esos partos en un libro dominicano. ¿Cuándo? No, el libro de extranjería, profesor. ¿Extranjería? Sí, se llama libro de extranjería, pero es un libro... Perdóname. Pero perdóname, pero ese es un libro que está aquí en la República Dominicana, y el asiento es República Dominicana. ¿Y sabe qué? Que los consulados tienen entre sus facultades el papel de registro civil, de oficial del Estado civil, y Haití tiene aquí consulados en Santiago, en Barahona, aquí en la capital y en otros puntos del país, que pueden perfectamente recibir en sus libros esos nacimientos, porque a la larga, como tenemos nosotros la hostilidad de las cortes internacionales y de las comisiones internacionales y de la comunidad internacional, a la larga, mañana, pasado, después, cuando se diga dónde nació este muchacho, que nació en República Dominicana, y tú me le vienes con nacionalidad haitiana, eso va a plantear un problema muy serio para nuestro país. El problema no es de nosotros ahora, esto es un problema de futuro. Doctor, pero el problema de que existe, con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Doctor, el problema existe el libro rosado de extranjería, ¿verdad? Pero el problema es que no se asiente de los dominicanos, de la autoridad dominicana, porque el libro está ahí y es una obligación precisamente hacerlo. Para evitar lo otro. Si no lo inscribe en la maternidad, no lo inscribe en ningún lado. Entonces, no, pero está ahí en la maternidad, entonces fallamos nosotros. Y sobre las parturientas, nosotros decíamos temprano que si no entran, no hay que detenerlas en los hospitales. Si no entran por frontera, no van a ir a los hospitales dominicanos. Pero el problema sigue siendo nuestro en ese sentido. Estamos de acuerdo, en parte nuestro, pero también entiendan ustedes, aquí hay una presión que solo los funcionarios, y no la hablan, porque ellos no hablan de eso. Nosotros a funcionarios le hemos dicho, al ministro de Educación, por ejemplo, hemos dicho, ministro, ¿por qué si la Constitución de la República, en el artículo 63, numeral 13, manda como cuestión obligatoria la enseñanza de la Constitución de la República como texto,
la enseñanza de la moral y cívica como materia, la enseñanza de los valores patrios, la enseñanza de la historia nacional. ¿Por qué no se hace debidamente? ¿Hay presión de organismos internacionales al respecto? No hay respuesta. No hay respuesta. Y la verdad es que hay presión de organismos internacionales. Para que no se... Pero claro, los mismos que estaban presionando con la cuestión del escudo y la religiosidad. Entonces, esos organismos, digo esto para decir lo siguiente, esos organismos presionan también para la cuestión de las parturientas y auspician. Porque no es que vienen de que solo de que porque negocian con militares, que con frecuencia todo se reduce a eso. No. Hay entidades canadienses, entidades norteamericanas, entidades francesas, grupos sociales y agencias comprometidas que traen parturientas al territorio nacional. Eso no es un asunto improvisado. No, yo digo que sí, por ejemplo, que la traigan, que la auspicien eso, pero tienen que pasarla por zona de frontera. Entonces, si nosotros ejercemos ese control militar y civiles, por más agencias que sea y grupos mafiosos dominicanos y haitianos, no van a pasar. Si hay un control efectivo, no pasa. Ahora, ¿cómo se hace el Instituto Duartiano, que tiene una militancia en cuanto a la soberanía ya más allá de Duarte? Porque el Instituto Duartiano, entre sus funciones principalísimas, está la figura de Duarte, promoción y defensa de la figura de Duarte. Pero ustedes tienen otra línea también, que es el tema del nacionalismo, de la soberanía. Ahora, hay esto de la soberanía, a veces es difícil defender lo que no se tiene. Y la República Dominicana en los hechos es un país que no tiene soberanía en la medida en que tenemos una dependencia política, económica y cultural de los Estados Unidos. Nuestras principales instituciones tienen un mandato del Departamento de Estado, o sea, DNI, DNCD, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía. Aquí la mayoría de los ministerios tienen algún tipo de influencia. O sea, nosotros somos un país donde mientras el embajador, en este caso ni siquiera eso tenemos, el encargado de negocios de la embajada no vaya y visite al presidente de la Junta la noche de las elecciones y al salir le diga a los periodistas que sí, que ganó las elecciones Juancito Pérez Vidal no es presidente. Entonces, ¿por qué el Instituto Duartiano tiene esa línea tan frontal con un país que tenemos que frenar y organizar la migración, pero que no representa un problema para la soberanía nacional? Otro problema sí. Sin embargo, uno no lo ve tan militante con el país que de alguna manera es nuestro patrón, ¿no? O sea, quien gobierna en el país, no ocurre nada importante, no se cambia un gobierno, no sube uno nuevo, no pasa nada importante sin el visto bueno de los Estados Unidos. Entonces, de repente ustedes, yo los veo muy firmes en la defensa de una soberanía que en la práctica no existe. Y yo le digo que sí que existe. Pero yo acabo de darle datos. Pero le voy a decir, un país, yo le acabo, por eso antes de hacer la pregunta, me tomé ese minuto. Sí. O sea, yo estoy hablando de un país custodiado en todas sus instituciones por la correspondiente institución estadounidense. Mire, los Estados Unidos ingresan hasta donde se les permite. Cuando hay incondicionalidad, ellos avanzan hasta donde usted le permita. El Tribunal Constitucional es una muestra de ello. Hubo un tratado que comprometía seriamente la soberanía dominicana y que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio del control preventivo de constitucionalidad, lo anuló. Ese es el tema de los prechequeos. No, ese está ahí todavía pendiente de ser conocido, pero hubo uno. De Laredo. Exacto. Hubo uno que establecía lo siguiente. Primero, que ellos asumían el control del espectro radioeléctrico no reservado. Sí. Segundo, que aquí podían ingresar agentes norteamericanos uniformados del Departamento de Estado, armados, y que podían al mismo tiempo... en la Romana, no hubo ni siquiera una protesta diplomática. ¿Dónde? ¿Con el avión? La DEA se tiró en Romana y tomó a un señor, su esposa y sus hijos, lo subió en su avión y se lo llevó. Bueno, y es una responsabilidad de autoridad, pero es un caso aislado. Pero el asunto es el siguiente. El asunto de un acuerdo de permitir inclusive que ellos pudieran hasta contratar empresas y personas y grupos extranjeros y traerlo al país con el beneficio propio
reservado a la diplomacia en términos de sanciones y de inmunidades. Al mismo tiempo, procuraban también que ante un hecho cometido por esos militares en el territorio nacional, no lo juzgaran tribunales nacionales, sino una comisión especial norteamericana, etcétera, etcétera. Todo eso, junto con otras cosas, estaba previsto en ese asunto. La República Dominicana tuvo que hacer un ejercicio de soberanía inequívoca y anular eso y no permitir eso. Como el prechequeo que también procura que agentes de migración norteamericanos puedan hasta, primero, entrenarse en el territorio nacional. Segundo, uniformado. Tercero, armado. Cuarto, que pudieran aprehender a cualquiera dentro de las áreas de los aeropuertos nacionales. Porque comienza en Punta Cana, pero es todo el territorio. Claro. Y entonces, aparte de eso, traen por los cabellos la cuestión de refugiados. Doctor. Y lo incorporan a ese asunto. Entonces, evidentemente que la República Dominicana tiene que cuidarse. Eso no es juego. Sí. Nosotros proclamamos la soberanía dominicana. Ahí está la soberanía dominicana. Doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, República Dominicana. Entonces, esta decisión de la semana pasada del Partido Revolucionario Moderno, que entre varias instituciones decide enviar la lista de posibles candidatos ante el gobierno norteamericano para que ellos validen, chequen y les respondan. ¿Cómo la valora usted? Bueno, lo mismo. Nosotros entendemos que todo se puede hacer dentro del ámbito del territorio dominicano y de las instituciones dominicanas. Para eso tenemos una estructura de investigación, de alta inteligencia, y en consecuencia debemos estar en capacidad de saber de cada uno de nosotros cómo investigar nuestras vidas, ¿verdad? Y nuestra historia personal. Recurrir a entidades que responden a los intereses de un gobierno extranjero, yo creo que eso es burlar el ámbito de soberanía dominicano, irse más allá de lo razonable. Y eso no es aceptable. Nosotros, Pablo, es bueno decirle que cuando nosotros asumimos a Duarte, asumimos la soberanía. Duarte se expresó en su proyecto de constitución. Y ese proyecto de constitución de Duarte, en 3 artículos se refieren los términos más categóricos a la soberanía. Y el artículo 3 de la Constitución vigente recoge la esencia de ese articulado del proyecto de constitución de Duarte. Sí, pero la crítica mía es que si se va a defender la soberanía dominicana se ha de defender del país que nos la ha quitado o la pone en peligro. Y el país que la pone en peligro no es un país moribundo que se ha convertido por su nivel de pobreza y otras cosas en el proletariado nacional, del que depende el sector construcción casi totalmente y por lo menos 5 o 6 rubros del sector agropecuario, un país que es un moridero de pobres. Entonces la pregunta es ¿por qué si hay tanta defensa de la soberanía no se defiende la soberanía de quien nos la quitó o nos la está quitando y la ha mancillado más de una vez y cualquier día, cualquier hora? Nosotros lo defendemos. Bueno de los gobiernos todos. La defendemos con respecto a todos. Ahora, ¿usted cree que son los haitianos que tienen esas bandas organizadas y lo que le están suministrando armas a esas bandas organizadas? El empuje de esa población para acá, el esfuerzo orientado, porque están utilizando, pero venga acá, ahí está Canadá, ahí está Francia, ahí está Estados Unidos, ahí está la ONU cruzada de brazos. ¿Ustedes comparten la teoría de la Fuerza Nacional Progresista de que hay todo un plan para unificar la isla? No necesariamente eso proviene de la Fuerza Nacional Progresista. Sí, el más es un ellos argumento viejo de el señor Pelegrín Castillo. Óigame, eso no es una tradición exclusiva porque... no, exclusiva, por supuesto que no. Pero los más connotados son ellos. Bueno, podemos coincidir en algunas cosas en ese sentido, pero lo cierto es que no es mentira. O no nos pusieron a nosotros desde los años 60 finales el control de natalidad a la República Dominicana y no hacia Haití.
No lo impusieron a nosotros. Como ¿Eh? don Wilson. Mientras las mujeres dominicanas están teniendo 2 niños, un niño. No es así. Aquí hay libertad de eso. Y hoy, si no, explíquemelo usted. Perdón. ¿Cómo se le coarta? Porque incluso ni siquiera esos sectores ultraconservadores han permitido la educación normal para una prevención de embarazos en adolescentes, ni siquiera eso se ha permitido. Entonces, ¿a través de qué instrumento condicionan para que las mujeres dominicanas controlen su natalidad? Ajá, pero hay una cosa, sí. Hay una realidad. Yo creo que los esfuerzos que se hicieron para control de natalidad en la República Dominicana surtieron efecto. Y eso se expresa en que hoy la mujer dominicana, a partir de esos esfuerzos, controló realmente el asunto de la procreación. Bueno. No así ocurrió en Haití, que sin embargo tenía menos territorio y siempre tuvo mucho más habitantes que la República Dominicana. Ya no. ¿Entiendes? Ya no. ¿No tiene más habitantes que la República Dominicana? Porque están aquí 4 millones. Exactamente. Entonces. Profesor, una pregunta. 4 millones. No, pero claro, pues saca a la calle. No. Profesor. Lo pregunto. O sea, el Instituto Duartiano, o es personal la apreciación, considera que hay 4 millones de pero claro que sí. Profesor, una pregunta. Claro que sí. Una pregunta histórica al presidente del Instituto Duartiano. Bueno, salgan a la calle, señores, pero salgan a la calle, hagan una encuesta en cualquier lado donde se concentren personas aquí. Doctor. En paradas de autobuses, en las líneas del metro, en los desplazamientos matinales y vespertinos, búsquenlo. Doctor, perdón, doctor, no es para el nivel del Instituto Duartiano. La respuesta de salgan a la calle no es adecuada cuando estamos hablando de una población de otro país en territorio nacional. Bueno, lo que pasa es que las estadísticas nuestras no revelan nada. Sí, pero no revelan, a la ustedes calle. no le creen. No revelan porque ustedes tienen datos del censo, del último que pues se vámonos hizo. Al 10. O sea, sí, según el 10, había legales, había cerca de 500 y tantos ilegales. Legales. Entonces ahora, lo que quiero decir es que el problema está en que a nivel del Instituto Duartiano uno espera que se hable de la formalidad. Pero entonces, si esto es como los políticos con el Banco Central, cuando no me conviene el dato del Banco Central, mando a parir a don Señores, pero hay una cosa. Déjeme volver a Duarte. Cuestiones comprobadas por nosotros. En zona fronteriza y semifronteriza hay espacios, porque el problema es ese. El problema es que uno tiene que desplazarse y ver. Hay poblaciones donde el 70% de los estudiantes son haitianos, centros escolares, ¿entiendes? No. Y si te dicen a ti que un 54%, 58% de los nacimientos que se producen en determinados centros hospitalarios son de parturientas haitianas, ¿de qué estamos hablando? En las ocupaciones urbanas. Váyase ahí a cualquier pueblo de eso, a Cotuí o a Moca, vaya al centro comercial para que usted vea si no hay una competencia abierta entre los comercios formales que están ahí y los comercios informales que están al frente de esos otros comercios regenteados por dominicanos. El Duarte del 64, que viene con la anexión a España, para mí es el Duarte de mayor valor, porque no vino a pelear contra Haití, vino a pelear contra España, contra cualquiera que tuviera la soberanía nacional. Eso es mi queja con el Instituto Duartiano. Veo un Duarte del Primera República. Ahora, la pregunta es, ese Duarte de Santiago que lo sacan los ibaeños, bueno, hay otra palabra que no decir, lo votaron. La idea dice a Venezuela, lo que lo mandaron, lo sacaron del país. Nadie lo volvió a buscar más nunca. Ese Duarte terminó sintiéndose decepcionado del pueblo dominicano, se terminó sintiéndose abandonado. ¿Cuál es el pensamiento de ese Duarte de que sale de Santiago expulsado prácticamente hacia Venezuela? Pero mire, no fue que los ibaeños lo expulsaron. No. Al contrario, recuerden que a Duarte se le proclamó presidente y el Cibao fue Pero esa es la Primera República. Una región muy activa en reconocer los méritos del padre de la patria, sin duda. Y que cuando él viene, en el 64, él no encuentra el apoyo, naturalmente. Hay que entender las cosas, porque Duarte se había ido del país. Hacía 20 años. 20 años. Y 20 años era una vida. Cuando Duarte regresa, ya esas generaciones que están ahí no identifican a Duarte todavía. No había lo que hay hoy. Esos medios de comunicación y la difusión de las figuras y de las imágenes de una persona.
Entonces Duarte no hay duda que no tenía ese reconocimiento de esa gente que estaban ahí. Ahora, había quienes sí sabían que si le daban la oportunidad a Duarte con sus luces y su liderazgo, él podía de alguna manera eclipsar, ¿verdad? O afectar a algunas personas que querían brillar en ese proceso. A Duarte lo mandan entonces con, ¿verdad? Se disimula, pero no hay duda que se le expulsa y lo mandan allá con esa tarea de procurar recursos y esas cosas. Ahora, Duarte fue consistente. Sí, innegable. Él los que le acompañaban ahí en el momento de su muerte dicen que balbuceaba la palabra patria. Y su hermana Rosa Duarte se encargó de escribirlo todo. Y él jamás se desvinculó en su sentimiento de la República. Del presidente González, Ignacio María González, sí, que le manda a Duarte 76, estamos hablando de 74, 75. Duarte muere en 76, pidiéndole que volviera a la patria, pero él nunca abrió la carta. Bueno, claro, porque ya en realidad todo estaba consumado, ya Duarte estaba muy enfermo. Doctor, a propósito de Rosa Duarte, porque hay un proyecto hace un tiempo para tratar de ubicar sus restos en Venezuela para traerlo a República Dominicana. ¿Cómo va eso? ¿Está paralizado? Díganos. No, mire, esos restos difícilmente aparezcan, ni los de ella, ni los de su madre, doña Manuela Jiménez, ni tampoco los de los demás hermanos aparecen. No. Eso sí tenía identificación en un cementerio. Se dice que fenómenos de la naturaleza arrasaron con todo aquello y no son localizables. Por eso se ha hecho el trabajo que se hizo con el decreto y se eligió allí un cenotafio en el Panteón de la Patria. Y ahí está en recordación de su memoria y dice claramente que a la espera de sus restos, pero sabiendo de que es muy difícil que los mismos aparezcan. Todo está perdido. RD elige, RCC Media, en la encuesta dice qué opinión tiene de estos personajes. Y en los personajes aparece Duarte, en primer lugar con 77.2. Claro. Segundo, María Trinidad Sánchez. Tercero, Emilio Prudón. Cuarto, Pedro Enrique Sureña. Quinto, Concepción Bona. Y en ese mismo orden sigue Marrero Aristi. Marrero Aristi. Perdón. Ramón Marrero. ¿Cómo R. va a ser? Marrero. Pero que es Marrero Aristi. Tiene que ser. Habría que... Bueno, sí. De los siguientes personajes están colocados los nombres, entonces la gente dio su puntuación. Doctor, muchísimas gracias. Wow, qué bien. Bueno, de verdad que un honor. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan. Sepan que el Instituto Duartiano está a su orden, deben visitar nuestro museo y conocer esas instalaciones. Yo lo he visitado con mi familia. Ah, perfecto. Bueno, es un lujo el instituto con usted. Bueno, gracias, de verdad que es un honor y agradezco mucho el favor de traernos aquí a hablar de estos temas. Bueno, doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. No se dejen contaminar, doctor. Duartianos, no se dejen contaminar. Duarte más. Los preservativos son para el sexo y las bicicletas para el verano, no se dejen contaminar, ustedes van bien. Gracias, Pablo. Como ultranacionalista, doctor. Terrible, señor. Mire, doctor, el instituto... ¿Le han hecho arreglos en los últimos tiempos, físicamente? ¿Al instituto? Sí. Nos mantenemos, eso está muy bonito y lo preservamos muy bien. O sea, cualquier cosa de daño, una puerta... Se repara. Todo es para el Instituto Duartiano. Ese cuadro tiene 6 meses doblado en la sala. En la casa usted también hacía rápido, arreglando cosas. Pero claro, también. Nada más el Instituto Duartiano, ella se preocupa de todo. Aquí se está cayendo la puerta. No hay buena gerencia. Bueno, para todas esas cosas, en la casa o en el instituto, cuando algo difiere, usted va allí a la San Martín, próximo a la Máximo Gómez. Sí. Usted conoce la ciudad, usted es un hombre de la capital. Sí. De Barahona, pero aquí. Sí, un hombre que ha estado mucho tiempo aquí en la capital. Mire, los mejores equipos, las mejores piezas, todas las herramientas, usted la encuentra ahí. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha. Eso está anotado. Eso ahí. Materiales industriales. Que es la ferretería más completa. Y usted dice que lo mandamos aquí. Perfecto, hay un descuento. No hay problema, ¿no? Y hay un descuento. Información, puntos de vista, encuentros.